Bueno, vamos a conversar ahora sobre uno de los puntos que quizás más duda ha estado generando en los últimos días, cuando un paciente, no sé, es dado de alta después de tener coronavirus. ¿Efectivamente ya no tiene la enfermedad? Es una de las interrogantes que queremos dialogar con el exdirector del Colegio Médico, el doctor Enrique París, que está con nosotros también. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias Prime. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con Mega Noticias. Déjeme preguntarle por esto que planteamos al comienzo de la presentación. Hay dudas respecto de cuándo realmente una persona ya ha eliminado completamente la enfermedad. Hemos visto casos de personas que 15 días después, 20 días después, se han hecho el examen y les vuelve a aparecer. Incluso hemos conocido en el mundo personas que incluso 37 días después siguen teniendo la enfermedad. ¿Está claro cuánto tiempo pasa desde que una persona contrae la enfermedad hasta que se supone que está fuera de su sistema, de su organismo? Es una pregunta muy importante, muy atingente, pero que no tiene una respuesta ni clara ni fácil por el momento, porque justamente nos estamos enfrentando a un virus nuevo, una mutación de un coronavirus, pero es nuevo. Por lo tanto, como usted dice, desgraciadamente han habido respuestas diferentes. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es una estrategia para asegurar que el paciente que haya sido dado de alta y que cumpla su cuarentena esté libre del virus, en el sentido de que esté libre para contagiar a otras personas, porque puede estar eliminando el virus o puede tener el virus presente o puede tener anticuerpos o antígenos, pero no ser capaz de contagiar a otras personas. Esa es la disyuntiva que no solamente está viviendo y va a vivir Chile, sino que la está viviendo todo el mundo, porque en Corea se ha descrito que se han encontrado pacientes que están volviendo a contagiar, en China también. Por lo tanto, vamos a tener que tener una estrategia basada justamente en test que permitan determinar que ese paciente dejó de contagiar aunque esté eliminando el virus. Por el momento, ¿cuál es la recomendación? Que además de los 14 días de cuarentena, los pacientes van a tener que tener 14 días más, es decir, 28 días en total después de haber hecho el diagnóstico. Mientras tanto, va a haber que implementar una estrategia. Los test rápidos, ¿qué es lo que miden? Pueden medir anticuerpos o antígenos. Antígeno en este caso no sirve. Anticuerpo dice solamente que el paciente tuvo en algún momento la enfermedad en el pasado. Por lo tanto, lo ideal sería testear que ese paciente esté o no esté eliminando el virus. O sea, volver a repetir la reacción de polimerasa en cadena, o PCR como se ha llamado, que es bastante más cara y bastante escasa, a no ser que se sigan implementando más laboratorios en Chile. Es bien interesante este punto que plantea usted, doctor. Ahora, si se supone que son 28 días en la práctica, lo que habría que decir a la gente entonces es que sí o sí tiene que pasar prácticamente un mes completo desde que se le detectó a través del PCR la enfermedad hasta que uno pueda tener más o menos claro que eventualmente pudo eliminarla de su organismo. Sí, yo estuve leyendo hoy día varias opiniones de científicos chilenos, inmunólogos, infectólogos, y yo creo que la tendencia va a ser esa. Me imagino que el Ministerio de Salud y el grupo de expertos darán obviamente su parecer, y es el que tenemos que respetar, pero por seguridad yo creo que va a haber que postergar la cuarentena 14 días más, es decir, 28 días, y ahí quizás hacer un estudio comparativo, o sea, tomar un grupo de personas y hacerles el examen de reacción de polimerasa en cadena para ver qué grupo realmente sigue eliminando el virus y qué grupo no. Eso va a ser parte también de la investigación, y yo creo que en otros países ya probablemente lo están haciendo. Y en esa misma línea, ¿cuánto complica, por lo tanto, el esperar que lo que se pretende es aplanar la curva, eventualmente haya quienes no comprendan que efectivamente la cantidad de tiempo que van a tener que permanecer en cuarentena y aislados completamente es el doble de lo que inicialmente se había calculado? Complica bastante porque además se ha encontrado, Juan Manuel, que hay personas que no son sintomáticas, o sea, no tienen ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta, o tienen algo muy suave, y igual están portando el virus y lo están eliminando. Es decir, hay pacientes asintomáticos, portadores del virus, que están transmitiendo la enfermedad. Por eso va a ser tan importante determinar alguna forma de detectar a esas personas
para sacarlas de circulación, dejarlas en cuarentena, igual que sus contactos, y eso es similar a lo que vamos a tener que hacer con aquellos pacientes, entre comillas, recuperados después de haber tenido la enfermedad. Por lo tanto, es un desafío para la ciencia y creo que ahí Chile puede aportar, obviamente, buscando o haciendo test a esos pacientes para determinar exactamente, si es posible, en qué momento tú puedes darle la seguridad a la población de que el paciente que está de alta no es capaz de seguir contagiando. Doctor, le pregunto ahora, ¿qué otros elementos a ustedes le merecen duda respecto a una enfermedad que por de pronto estamos todavía conociendo, estamos descubriendo? ¿Qué otras cosas en esta última semana de hallazgos, descubrimientos y de, digamos, la evidencia empírica le generan mayores dudas sobre el coronavirus? Bueno, han habido datos muy importantes de los pacientes que se agravan y que están en las unidades de cuidados intensivos. Los que fallecen son pacientes, ya sabíamos, que tenían enfermedades de base. Por eso hay gente joven que ha fallecido, por ejemplo, desgraciadamente la paciente de Talca, gente joven que ha fallecido también en el sur. Porque las enfermedades crónicas o las enfermedades crónicas descompensadas o enfermedades muy graves como la leucemia, obviamente que aceleran el fallecimiento. ¿Qué es lo que se ha visto en las unidades de cuidado intensivo? Que los que van a fallecer tienen problemas graves de coagulación, alteraciones graves en la coagulación. Se les afecta el corazón, se les afecta el riñón, o sea, no solamente tienen falla pulmonar y además muchas veces se infectan en forma secundaria. Por lo tanto, toda esa información que se ha ido recopilando va a servir para el tratamiento de nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Y se ha abierto también la posibilidad, igual que en el ANTA, de que el plasma de los pacientes recuperados, y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, cuando das de alta tú un paciente, el plasma de los pacientes recuperados tiene una cantidad importante de anticuerpos contra el virus. También se está investigando y se está ensayando eso, o sea, inyectarle plasma de pacientes recuperados a los pacientes más graves para ver si pueden recuperarse, y de hecho ha ocurrido así, con ese tratamiento novedoso. ¿Está resultando hasta ahora? Porque también he estado leyendo en el fin de semana datos que han mostrado algunos países que dicen que en estricto rigor esto no necesariamente podría ser la solución. Hay quienes plantean que podría terminar siendo incluso hasta contraproducente. En algunos ensayos ha estado resultando. Como es un virus nuevo, como los pacientes están evolucionando en forma muy, digamos, difícil de tratar, realmente se produce una tormenta inflamatoria por efecto del virus. No es solamente una neumonía, sino que hay una liberación enorme de sustancias que aceleran la inflamación y eso produce el daño. Obviamente que va a haber que investigarlo bien. En el virus Santa, recordemos que también hay un síndrome cardiopulmonar, una falla pulmonar y cardíaca muy severa, fallecen por eso, y en el virus Santa los anticuerpos, o sea, el plasma de los pacientes recuperados sí ha servido. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir investigando. Yo no puedo decir 100% que sirva, vamos a ver las publicaciones, pero es una ventana que se ha abierto y hay gente ya que está reclutando pacientes recuperados para tratar, obviamente, de probar esa terapia. ¿Usted comparte el dato que algunos científicos empiezan ya a socializar en el sentido de decir que por cada paciente con síntomas podríamos tener eventualmente 10 e incluso más completamente asintomáticos? Cada paciente que tiene síntomas contagia a 2,8 pacientes. Y dentro de los pacientes sintomáticos hay también pacientes asintomáticos que son aproximadamente, aparentemente, ¿no? Entre un 25, entre un cuarto y un 30%, entre un 25 y un 30% de los pacientes sintomáticos. Eso está siendo demostrado en otros países. Aquí todavía desconozco si se ha hecho algún estudio específico en ese sentido. Para eso habría que testear una población entera, tenga o no tenga síntomas, y ver cuáles son los resultados que obtenemos. Pero la preocupación existe y se ha visto que pacientes que aparentemente no tienen ninguna manifestación clínica portan el virus y, lo que es peor, lo transmiten. Así que hay que trabajar en esa línea también con mucha intensidad. Déjeme también preguntarle, doctor, sobre la forma de transmisión. Lo que tenemos bastante claro es que los mecanismos de transmisión persona a persona son por estas gotitas, ¿no?, que se expelen cuando uno tose, cuando eventualmente uno Así estornuda. es. Pero falta Sí. todavía por saber más detalles respecto, por ejemplo, de si se pueden formar este tipo de aerosoles y, por lo tanto, por lo mismo, cómo debiese uno protegerse.
La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que la transmisión por el momento es solo por gotitas. No es verdad que el virus quede en el aire. Por lo tanto, la recomendación actual en Chile, por ejemplo, es usar mascarilla en todos los transportes públicos, por lo mismo, para los pacientes sanos, mascarillas de uso doméstico, por ejemplo. Y es para evitar justamente que si tú te encuentras con un paciente enfermo, te llegue esa gotita con el virus. Sin embargo, hay que recordar que el virus también entra por el aire. Al comienzo de la nota había una noticia de que en Temuco hay una guagüita recién nacida que está contagiada y la mamá también. Ese hecho ya había sido descrito en Wuhan, en China, niños recién nacidos contagiados. Por lo tanto, ahí también hay otra forma quizás de estudio, de transmisión, porque es raro que al cuarto día esté contagiada la guaguita, por lo tanto también a lo mejor hay una transmisión placentaria. Eso también va a haber que estudiarlo detenidamente porque sería otra fuente de infección y de hecho los virus, obviamente cuando hay la viremia, cuando está circulando el virus en la sangre, puede pasar por la placenta al niño. Ahí hay otra forma de infección. Y obviamente está descrito que el virus puede permanecer algunas horas, 2,5 horas, en superficies, en la secreción nasal o en la secreción bronquial. Por eso se insiste en que la persona cuando llegue a su casa se lave las manos y la persona que tosa o estornuda, tose o estornuda en la manga para no contaminar, por ejemplo, la barra en el metro o en un transporte público, porque otra persona se afirma ahí, lleva la mano a la nariz y se infecta. Esa es la otra vía de infección. El doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y actualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, conversando con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y esperamos, bueno, seguir conversando. Sí, Juan Manuel, yo quisiera, sí, antes de eso, darle un saludo al Hospital de Temuco. Hoy día, ustedes lo destacaban recién, pero hay una crónica muy bonita en un diario de circulación nacional y creo que la frase que termina, con la cual termina la crónica, dice: en Temuco la población volvió a sentir el orgullo de la salud pública, volvió a sentirse orgullosa de su salud pública. Yo creo que eso hay que repetirlo, porque hemos estado hablando todos estos días de aplaudir y de felicitar a los agentes sanitarios, a la gente que trabaja en salud, pero esto me gustó mucho, que el pueblo diga que recupera su orgullo en la salud pública. Es algo muy hermoso en este momento que estamos sufriendo esta pandemia.